Estamos de regreso esta la mañana con Dari. Son las 7:59 minutos. Y a las 7:59 minutos recibimos aquí, siempre de manera muy grata, tener su presencia aquí a don Manuel de Jesús Pichardo Arias, cariñosamente Manolo Pichardo. Bueno, parece que tengo una deuda contigo. Cuando me dicen ese nombre y me llaman yo dije es del banco. Yo dije Manolo y una fuente de entero crédito, pero él no se llama irrefutable. Manolo. No, pero usted me preguntó que cómo él se llamaba y yo dije cómo usted se llamaba. Una fuente de entero crédito me dijo a mí, él no se llama Manolo, él se llama Manuel. Ya de yo me Jesús. descubrí. Es decir, que cuando salga ese decreto van a decir, Manuel de Jesús, y ¿quién es este hombre? No, así es. Nadie sabe. Nadie va a saber quién es este hombre que trajo Cuando Leonel. me dicen Manuel, yo ni sé, no creo que ni siquiera que es a mí. Usted sabe que teníamos, antes de usted llegar, una conversación aquí Cuidado. de una información que me llegó, que yo no le doy crédito. Yo la digo porque yo tengo una responsabilidad de comunicar. Sí. De que hay un miembro de la dirección política de Fuerza del Pueblo que está supuestamente siendo ponderado para una posición en el gobierno dominicano que dirige el presidente Luis Abinader. Eso es posible, los estatutos permiten que los miembros de la Fuerza del Pueblo puedan, o sea, digo porque el gobierno está buscando los mejores hombres en las fuerzas políticas. El caso más reciente por fue el bienestar del país. Sí, fue más indígena. Vamos a ver, mira. Sí, sí. Se habla de Nicolás Calderón, que pudiera ir de nuevo. No, Creo que al plan social. No, mira. No creo. Okay. Mira, ocurre lo siguiente. Yo siento que el presidente Luis Abinader está un poco frustrado debido a la incompetencia de sus funcionarios. Un país que, como dijo ayer un amigo, Pelegrín Castillo, que estamos a modo Yeset en la República Dominicana. ¿Cómo así? Con el techo agrietándose y a punto de desplomarse. Ay, Dios. ¿Por qué? Tenemos una deuda externa insostenible. Tenemos un déficit fiscal que se incrementa y que como consecuencia incrementa también la deuda. Tenemos una inversión pública prácticamente inexistente, vergonzoso. El presupuesto del próximo año indica que se destinará el 12% solamente a inversiones públicas. Entonces es un gobierno absolutamente quebrado. Las obras las inician y no se terminan. Ayer vi un sacerdote diciendo que este era el gobierno de las cintas. Ay, porque cortan cintas inaugurando proyectos, pero los proyectos nunca se terminan. Ay, Dios. Y cuando emprenden un proyecto, ustedes ya ven la extensión de la segunda línea del metro, que es una catástrofe total. Vi yo recientemente la primera plana del periódico Diario Libre mostrando uno de los pilares de la segunda línea del metro demoliéndola por vicios. Entonces, hay denuncias de ingenieros calificados diciendo que hay muchos vicios en la obra civil. En fin, o sea, un desastre total. Entonces, como los funcionarios de este gobierno no dan pie con bola, entonces ellos están recurriendo a funcionarios que fueron eficientes en otras administraciones. Y ciertamente han tocado puertas aquí. Y las han tocado. ¿A la Fuerza del Pueblo? Las han tocado. ¿A quién han llamado? ¿Y se le han abierto? No, claro que no. Han tocado puertas a algunos compañeros. Claro, porque es que el presidente Luis Abinader está desesperado porque el gobierno se le está derrumbando. La incompetencia es grave de los funcionarios de Luis Abinader y ningún presidente quiere hacer un mal gobierno. Nadie quiere hacer un mal gobierno. ¿Y cuáles son esos no quiere dejar ofrecimientos? una impronta de fracaso. Como no quiere dejar una impronta de fracaso ni encuentra competencia entre sus compañeros y amigos, porque además también él seleccionó un equipo para gobernar de amigos y de popis y de gente que no tiene entrenamiento político y no conoce el Estado. Entonces ahí están las consecuencias. Un gobierno en modo Yeset, con el techo agrietado a punto de desplomarse. Entonces esa es la razón por la que él anda tratando de seducir. No es nada nuevo en el presidente, porque vimos que en la campaña pasada compraron funcionarios, compraron alcaldes, en fin,
Este déficit fiscal que nosotros estamos sufriendo tiene que ver mucho con los gastos de campaña. Aquí se gastó mucho dinero público haciendo de todo, comprando voluntades. ¿Usted le advierte condiciones al presidente Luis Abinader para dirigir el país así? Porque se dice siempre que es un buen presidente, pero que los funcionarios no le ayudan. ¿Usted le advierte condiciones profesionales, de conocimiento de Estado, de conocimiento de la cosa pública para dirigir al país al presidente Luis Abinader? Mira, yo creo que Luis Abinader es un presidente de la República. Hay presidentes y hay estadistas. Entonces, por ejemplo, estadista. Balaguer fue un estadista. Sí. Leonel Fernández fue un estadista. Sí, hay que reconocer. Estadista. Sí, sin duda. Acabado. Sí. Ambos, los dos que he mencionado. Y luego hemos tenido presidentes. ¿Y Danilo no es un estadista? No pone a Danilo ahí. Hemos tenido presidentes. Los estadistas trascienden, se convierten en referentes históricos. Danilo no tiene. Entonces, para tú ser un referente histórico, tienes que ser un transformador. Tú tienes que ser disruptivo, tú tienes que ser creativo, pero tú tienes que romper la visita sorpresa. Y Leonel Fernández tiene en su haber el que modernizó la República Dominicana, tiene en su haber en que democratizó la participación en la educación superior en el extranjero de los dominicanos. Aquí solo en el extranjero, universidades extranjeras, podían ir los ricos. Aquí, después de Leonel Fernández, gente de Guachupita, de los Guandules, de un campo lejano del sur, del norte, empezaron a ir a universidades en el exterior. Democratizó eso, transformó la República Dominicana, no solo modernizándola, sino en términos de obras de infraestructura, en términos también de institucionalización del país. En fin. Tenemos una llamada, vamos a ver si hay una... Buenos días, ¿quién nos habla de dónde? ¿Alguna pregunta para don Manolo? ¿Qué hay? Buenos días, saludos a la mañana con Dari. Nuevo logo, nueva imagen. Este es el programa que siempre está diversificando lo que se llama la comunicación en el país. Adelante, Chispero. Noticias. Saludos, yo soy el Chispero de Herrera. Sí. Al señor Manolo me dijo. Manolo Pichardo. Manolo Pichardo. Con cuidado. Wow, tremendo, swing. Parece pelotero, Manolo Pichardo. Señores. Dios mío. Te voy a contestar, ya que Manolo, mire cómo se contestan las preguntas, y discúlpeme que usted es un profesional de la materia. Te voy a contestar la pregunta que tú hiciste a Manolo, Dari. Ajá, de que si yo le advierto condiciones al presidente Luis Abinader. No, yo no. El presidente Abinader, lo que lo pusieron ahí ustedes, los ñames brutos de este país, que sabían que él que no sirve ni para ser presidente. Óigame. No, pero así no. Tiene que respetar al presidente, pero él no está respetando a nosotros. El dinero mío y de todos los dominicanos, ¿a dónde está yendo? Lo que pagamos impuestos, ¿a dónde está yendo? Se lo están robando, porque hay que decir la verdad. Entonces me van a decir a mí que este es un gobierno limpio y claro. Y el cabecilla, ¿quién? El presidente Luis Abinader. Y para mí, te voy a decir la verdad, no es presidente, ni va a servir, ni va a ser presidente, ni va a ser recordado como el peor presidente que ha pasado en este país. Nos vemos. Adiós, Chipero. Ay, Dios mío. Chipero es así siempre, es muy difícil. Es muy difícil en medio del ruido y de la gritería. Uno poder definir, evaluar un gobierno, una persona, un funcionario, porque el griterío no permite que se oiga. El tiempo es el que define a cada cual. Y cuando hagamos la evaluación de este gobierno, la historia lo pondrá en su lugar. Como ha puesto en su lugar a los demás, como puso en su lugar a Juan Bosch, como puso en su lugar a don Antonio Guzmán, que fue un transformador en términos transformador no es eso, sino una persona que garantizó la apertura democrática en la República Dominicana. Tiene en su haber esa impronta. Su compañero de partido, Salvador Jorge Blanco, tiene en su haber la impronta de haber quebrado el país, endeudado y provocado las pobladas. Luego tiene otro compañero de él, que es el amigo Hipólito Mejía, que tiene en su impronta haber administrado un gobierno que generó pobreza, quiebra de la banca. ¿Cómo usted definiría? En fin, estampida de capital. Definiría esos tres fenómenos políticos.
Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco y Hipólito. Lo digo los tres porque son del mismo partido, aunque gobernaron en épocas distintas. Mira, tienen los tres y este cuarto que viene de ese ADN, de ese gen. Esa información genética la tiene porque son la misma corriente política. Tienen en su haber, primero, la baja inversión en obras públicas. Segundo, el descomponer la economía del país. Porque, por ejemplo, ¿cómo recibió el presidente Guzmán la economía en la República Dominicana? Con 12 años de Balaguer, creciendo a más de un 6%. Y de repente ya el primer año estamos creciendo en 4%. O sea, una contracción económica. Luego llega Salvador Jorge Blanco, el compañero de don Antonio Guzmán, y crecimos 1.3%. No crecimos, nos empobrecimos. O sea, nos fuimos empobreciendo de casi un 7 a un 4, de un 4 a un 1. ¿No? Y entonces, bueno, llega Balaguer de nuevo, dinamiza la economía otra vez, pero entonces le entrega a Leonel Fernández, llega la explosión económica de la República Dominicana con crecimiento promedio en algunos momentos de un 8%. Y bueno, y entonces llegan los amigos, la familia, el gen, de nuevo, con Hipólito Mejía, y ahí llega la debacle económica. Crecimos aproximadamente un 3%, más o menos. Y bueno, y ustedes saben, duró 4 años con un desastre, una hecatombe económica en la República Dominicana. Llega Leonel a rescatar la República Dominicana. Crecimiento promedio, 7%. Un endeudamiento, digamos, como el de Balaguer. Pero dijo Danilo que le dejó un maletín lleno de factura, ¿no fue? Bueno, fue Danilo que dijo, no, yo no. Bueno, habría que ver por qué llegó a la presidencia de la República. Me dejaron, ¿cómo ustedes de gobierno? Pero yo no me quiero meter en eso, tú sabes, no quiero pelear con Danilo y los amigos, pero todo el mundo sabe que Danilo Medina en un momento, cuando se lanzó su candidatura, estaba por debajo de Hipólito Mejía con más de 25 puntos. Y tuvo que salir Leonel a la calle, ¿verdad?, del Palacio. Y yo recuerdo porque anduve con él acompañándolo todos los días a la calle a buscar votos. Él por un lado, Margarita Cedeño por otro y Danilo por un lado. Y así pudimos rebasar esa brecha de 25 puntos porcentuales y ganar las elecciones. ¿Te conoce al Pachá? Gracias al liderazgo de Leonel. ¿Ah? ¿Usted conoce al Pachá? Claro, por supuesto. El Pachá es una figura. Que el Pachá tiene una frase que dice que tú me debes tu carrera. Así. Entonces, ¿Danilo le debe su carrera a Leonel? Su carrera, bueno... su carrera a la presidencia, no me refiero a su carrera política. Pero él lo dijo. El presidente Danilo Medina dijo que él nunca había visto al presidente Leonel Fernández trabajar tanto. Pero tú eres la vocera de... No, cierto. El día del triunfo hay un discurso donde Danilo dice que Leonel trabajó más en la campaña de Danilo Medina, que en la suya propia. Sí. Y ciertamente, o sea, yo anduve con Leonel Fernández buscando esos votos y tratando de achicarla, reducir la diferencia abismal que había entre él y cosas. Ahora, decir que la carrera de Danilo la hizo Leonel, eso es injusto. Danilo Medina es un trabajador político. Danilo Medina fue uno de los artífices del crecimiento del Partido de la Liberación Dominicana, junto con Leonel Fernández y un equipo de hombres y mujeres responsables de transformar a la República Dominicana. O sea, no es justo decir eso. No, pero yo no me refiero a su carrera política, yo me refiero a su carrera a la presidencia. Porque, bueno, en la carrera de la presidencia sí, te voy a explicar por qué. ¿Quién llevó al poder al PLD? Leonel Fernández llevó al poder al PLD. Lo llevó al poder. ¿Al poder por primera vez? Sí, lo llevó Leonel Fernández al PLD. Pero dije que era Danilo, dije que estaba atrás. No, a ver. ¿Quién lo llevó al poder? Que Leonel fue la cara. Pero ¿quién? Pero excúseme mi ignorancia. ¿Quién era el candidato? Leonel. A ver, Leonel llega a la presidencia en el 96. Sí. Danilo Medina es candidato en el 2000. Sí. ¿Quién ganó? Sí, ¿quién ganó? Prácticamente sí. Ganó Hipólito. Sí. Bien. Bueno, cuando volvemos, ¿quién gana en el 2004? ¿Quién le levanta la Leonel Fernández. Leonel Fernández gana en el 2008. Cuando en el 2012 se presenta la candidatura de Danilo Medina, ¿quién es? A ver, ¿quién es? ¿Qué dije yo? ¿Cuál era la diferencia
entre el candidato del PRD entonces, Hipólito Mejía y Danilo Medina, 25 puntos porcentuales. ¿Quién estrechó eso? El liderazgo de Leonel Fernández en la calle. Hablo solo contigo. Luego, Leonel Fernández vuelve y apoya en el 2016 a Danilo Medina y gana dentro del PLD. Se ve en el 19. Salió el PLD del poder. Ay. ¿Quién es el líder? El líder es solo contigo. O sea, esa canción que canta. Mira, tú podrás decir, argumentar lo que sea, pero son los hechos lo que hablan. Y por eso yo dije que en el ruido del bullicio, de la discusión, del momento y de las pasiones, uno no ve las cosas claras. Hay que esperar que pase el tiempo y que la historia vaya poniendo cada cosa en su lugar. ¿Se ve una posible alianza o se estaría trabajando una posible alianza PLD Fuerza del Pueblo a propósito que tiene la corbatita morada? No, y le voy a agregar que su amigo Peñaguaba es de la Fuerza del Pueblo. No, Peñaguaba es del BIS. Pero ¿tiene su partido? Sí, claro. Pero es un ayer aliado. Gustavo Sánchez dio unas declaraciones. Pero Peñaguaba dijo... Entiendo que no. Peñaguaba tiene una tesis que la oposición si no es junta y tiene de que su fórmula, de que hay dos fórmulas. Leonel, mi primo, ¿te acuerdas de mi primo? Gonzalo Castillo Terrero, primo mío. Putativo. Leonel Gonzalo Malo, algo así. Que diga, él dijo incluso que hagan una primaria, él propone incluso hasta una primaria entre los partidos de oposición. Esa es su opinión, yo la respeto, él es un amigo, tiene sus ideas, pero nosotros somos... Pero está bonita esa corbata morada. Nosotros somos un partido, la compré cuando yo estaba en el PLD todavía. Nosotros somos un partido con nuestra propia dinámica, tenemos una dirección política, tenemos un líder bastante sólido, visionario, muy formado, y nosotros en este momento que estamos en medio del Congreso, estamos tratando de fortalecernos como organización y luego salir a hacer oposición y crecer. Nosotros en este momento, lo quiero decir, lo quiero revelar, estamos compitiendo ya muy de cerca con el PRM. La diferencia son 4 puntos porcentuales. El PRM tiene en simpatía... ¿Tú no traes las encuestas aquí? ¿Por qué tú no traes las encuestas? El PRM en simpatía tiene alrededor de un 38% de simpatía, mientras la Fuerza del Pueblo tiene un 34%. O sea, estamos bastante cerca en términos de simpatía partidaria. Y nosotros eso es lo que estamos haciendo, fortaleciéndonos, creciendo. Y siempre he dicho, y lo reitero, lo repito aquí, los partidos no ganan solos. Necesitan de sectores de la sociedad civil, necesitan de personas que no se involucran en la política, pero no ganan con su estructura. Eso nunca ha sido así. Tienen que hacer alianzas con partidos, tienen que hacer alianzas con movimientos, y en su momento nuestra organización tendrá que evaluar, llegar a acuerdos con partidos, tendrá que llegar a acuerdos con organizaciones de la sociedad civil, en fin, porque nosotros nos encaminamos hacia el poder, eso es claro, el rumor público lo dice, que la Fuerza del Pueblo será gobierno a partir de 2028, pero tenemos la conciencia de que eso no lo lograremos. ¿El rumor público? Solos. Sí, la gente, en la guagua, el pueblo en el metro. Pero acuérdense que ese pueblo cambia su opinión por un picapollo en el metro, una juca, pero lo que pasa, una pequeña. Pero lo que pasa es que el pueblo dominicano está pasando mucho trabajo. Ajá. Y hay una gran desesperanza. Se le olvida ese pueblo los fines de semana. Los fines de semana cuando sacan esa bocina y prenden y se beben esa presidente, se le olvida. Lo que pasa es que la situación es muy dura y crítica. Cuando tú vas al supermercado y vas hoy, compras y vas en los próximos 15 días, los precios son distintos. Y vuelven otros 15 días, los precios son distintos. Otra llamada. Eso golpea demasiado el bolsillo. Se cayó la llamada. Yo le quería preguntar, porque usted es un hombre con vasta experiencia en temas internacionales, con cuidado, de política exterior. Pertenece, creo que, a una de las comisiones que está estudiando el tema haitiano, conformada por el CESA, el Consejo Económico y Social. ¿Cómo ve usted la política migratoria y de relaciones exteriores que ha aplicado este gobierno? Bueno, ¿y si existe? El gobierno no tiene una política exterior definida. He dicho siempre, y lo repito, que la política exterior dominicana no tiene rostro propio. Es indefinida. Yo siempre repito, porque lo escuché decir al presidente y al propio canciller cuando se instalaron en el gobierno,
que la política exterior de la República Dominicana estaría adscrita a la política exterior del Departamento de Estado. Una cuestión humillante. La República Dominicana, que un país siga la política exterior de otro. Cada país define una política exterior partiendo de sus intereses. Entonces no puedes adherirte a la política exterior de otro, porque entonces se está defendiendo el interés de otro, no el tuyo. Y en ese sentido, creemos que evaluar la política exterior de la República Dominicana no tiene sentido, porque no hay. Tendríamos entonces que evaluar la política exterior de Estados Unidos, porque esa es la que ellos han asumido. Y yo no, o sea, Estados Unidos es un socio importante de la República Dominicana. Es nuestro principal socio comercial. Tenemos que tener relaciones buenas con ellos, distendidas, ¿verdad? De respeto mutuo. Pero no de servicio. De respeto mutuo, pero nosotros no podemos adherirnos a la política exterior de nadie. Ni nosotros como país tenemos que defender los intereses económicos, políticos o estratégicos de nadie. ¿Ha sido buena o llena de fracasos la gestión gubernamental en términos migratorios del país? Bueno, ha fracasado. El gobierno de Luis Abinader ha instrumentalizado el tema haitiano con fines políticos. Lo utilizó en el proceso electoral con fines electorales. Siempre recuerdo aquel episodio reciente de anuncio de la construcción de un canal utilizando agua de Río de Jabón que hicieron los haitianos. Y Luis Abinader, en un medio de comunicación, dijo que lo iban a impedir. No sé si lo recuerdan. Ahí está. Que iban a impedir la construcción del canal. Y hubo según nos dicen, un cineasta de origen español dominicano que hizo un guión montando todo un espectáculo en la República Dominicana, con tanques de asalto, con militares moviéndose, ese helicóptero hacia la frontera, para impedir la construcción de ese canal. Resultado, ahí está el canal. ¿Qué vimos? ¿Cómo lo interpretamos? Un espectáculo político de corte reeleccionista que tuvo su resultado, porque realmente el efecto provocó una simpatía, el patriota y todo aquello, ¿no? Defendiendo la frontera, el interés nacional, la integridad de la República Dominicana, la soberanía, en fin, todo eso lo vendió partiendo también de un presupuesto de 10 mil millones de pesos colocado por todas partes y todo el mundo repitiendo esas cosas. Y bueno, le resultó, le sacó beneficios electorales a ese montaje, a ese espectáculo de utilización, con la utilización del tema migratorio. Tenemos una llamada, vamos a ver qué nos... bueno, se cayó de nuevo. Usted ha comentado en varios medios su postura en torno a las candidaturas independientes. Ya la Comisión Especial de la Cámara de Diputados emitió un informe desfavorable. El expresidente Danilo Medina ve como positivo el tema de las candidaturas independientes. Danilo lo ve positivo, hay algunos que sí. ¿Cuál es la postura real en torno a las candidaturas independientes? ¿Pudiéramos generar un intermedio de decir, bueno, candidaturas independientes solo en el nivel municipal, por ejemplo, o en el nivel congresual? Mira, yo en lo personal, nosotros no hemos hecho una discusión orgánica sobre este tema, pero personalmente yo no me opongo a las candidaturas independientes. Las candidaturas independientes son riesgosas. Lo digo con responsabilidad a título personal. Son riesgosas porque, miren, cuando los partidos políticos definían sus candidatos internamente y no existía el voto preferencial, la calidad del Congreso era superior. Claro. Superior. Habían contiendas internas, se elegían los mejores hombres y mujeres de los partidos políticos y esos iban al Congreso. Ahora existe una especie de canibalización de la lucha entre los partidos políticos por los puestos electivos. Porque no solamente se pelean entre el partido y las oposiciones, se pelean internamente. Y es desgarrador lo que ocurre. Pero ¿qué pasa? ¿Se impone la calidad con el voto preferencial? ¿Los mejores hombres van al Congreso? No, el que tiene más dinero. Y ahí se ha colado de todo. Y todo el mundo lo sabe. Ya ustedes saben que hay pedidos en extradición. Ya ustedes saben que hay un montón de personas señaladas por cuestiones delictivas. Entonces, ¿antes ocurría? No, porque había mayores controles. Entonces, es un riesgo. Yo pienso que la gente tiene que tener derecho en términos individuales de aspirar.
no tiene todo que amarrarse a los partidos. Ahora, los partidos políticos son el sostén, el pilar fundamental para gestionar la democracia. Yo creo que es donde hay un poquito más de orden. Pero también con el paso del tiempo, el enfoque de los partidos políticos se ha distorsionado mucho también. Antes era buscar los intereses comunes con la sociedad, pero ahora es llegar al poder. No están vinculados con las exigencias de la población. No, eso es lo que percibe el pueblo. No, lo que pasa es que los partidos políticos se han desideologizado. Y cuando un partido se desideologiza, no tiene causa. Exacto. Entonces, ¿cuál es la causa? Llegar al poder por llegar al poder. O sea, llegar al poder es un fin en sí mismo. No hay un proyecto de sociedad, de mejoramiento de las condiciones de vida de la gente, como debe ser el propósito de un partido político. Porque ¿qué es un partido político? Los partidos políticos lo que buscan es gestionar las cuestiones de Estado. Y entonces, para favorecer a las grandes mayorías. Y eso se ha ido perdiendo. Por ejemplo, los referentes ideológicos no existen prácticamente. Los partidos políticos, todos los partidos políticos se parecen. Tú no sabes cuál es de izquierda, cuál es de derecha, cuál es de centro izquierda. Todos se parecen. Nosotros, por ejemplo, en la Fuerza del Pueblo, todos son de centro, ¿verdad? Estamos rescatando los valores de las ideologías. Somos un partido que nos hemos declarado progresista. ¿De acuerdo? Sí. El progresismo, diríamos, centro izquierda. Y estamos tratando de rescatar esos valores. Porque ¿qué te da la ideología? Te da los elementos para tú tener proyectos definidos. Y mientras tú no tienes una idea, tú tampoco sabes hacia dónde vas. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Llegar al poder? ¿Para qué? Para tener un puesto público. ¿Y para qué tú quieres el puesto público? ¿Qué tú vas a hacer desde el puesto público? Entonces, ese es el problema que hay, no solo en República Dominicana, hay un problema de crisis de las ideologías en el mundo, diría yo. Bueno, el señor Dari Terrero dijo que yo me fui. Pensaba que tú te habías ido. Lo que pasa es que, bueno, un invitado tan importante. Sí, pero es que yo estoy todos los días de que cáspita, pero cada vez que tú ibas a hablar te tiraba la mano. Sí, pero es que yo estoy todos los días. Yo para que ustedes lo aprovechen, porque yo estoy todos los días. Claro, yo estoy todos los días. Hay cosas que tú y hablando de sacar el jugo, perdón, Eduarda, que te interrumpo siempre. Hablando de sacar el jugo, es cierto que se han generado algunas discusiones internas en el partido por estos rumores públicos de que quieren que Omar sea presidente para el 28. ¿Internamente? No, nosotros no. Todo está bien. Eso está fuera de las discusiones internas del partido. Nosotros no estamos. Yo creo que eso es parte de la agenda del PRM. Es parte de la agenda del PRM, no es parte de la agenda de la Fuerza del Pueblo. Nosotros estamos inmersos en otras cosas. Congreso, por ahora, que estamos ya en la etapa final del Congreso Elector. Primero estuvimos en la primera etapa, que fue el Franklin Almeida, que fue la etapa normativa del partido, donde creamos 21 mesas temáticas para discutir temas diversos que definieran la vida, ¿no?, de la organización. Y ahora estamos en lo relativo al tema de elegir de nuestras autoridades, presidente, secretario general, todas las posiciones a nivel de los territorios del partido. Eso estamos ahora. ¿Ve usted con suficiente madurez a Omar para ocupar una posición presidencial representando la fuerza del pueblo? Ay, Dios mío. Bueno, yo creo que en política hay que hacer carrera. ¿Y cuántos años tenía Leonel cuando fue presidente? Leonel Fernández. No me acuerdo. Leonel tenía 42 años. 40. Leonel Fernández yo lo conocí recorriendo el país, vendiendo Vanguardia del Pueblo, pidiendo en el semáforo, dando charlas cuando era prácticamente un niño. Hizo una carrera dilatada política. Cuando Leonel Fernández llegó al poder era un hombre ya políticamente maduro, a pesar de su corta edad. A pesar de su corta edad, políticamente maduro. Hay que escuchar una entrevista de Leonel Fernández cuando tenía 30 años. Hay que escucharlo. Y no se siente maduro. Mira, Omar, yo recuerdo, diputado, senador, ¿no? Yo recuerdo. Tenemos una llamadita ahí. Sí. Vamos a ver, ¿quién está ahí? ¿Quién nos habla? Buenos días. Buenos días, se fue. Vamos a seguir. Omar le falta todo ese recorrido que hizo Leonel a su edad. Yo recuerdo que Peña Gómez le llamó pollito a Leonel Fernández. Sí, le dijo, es un pollito. Un pollito. Y Leonel Fernández se enfrentó a un titán de la política de la República Dominicana. Y
Yo recuerdo esos debates, los debates conceptuales y profundos de Leonel Fernández, siendo un tiguerito. Entonces Leonel Fernández se formó desde niño, o sea, tenía mucha madurez política, era en ese momento uno de los mayores conocedores de la política exterior, el que más dominaba en el partido, frente, te voy a decir a quiénes, que eran personas que conocían y manejaban mucho el tema. Rafael Caseata, que llegó a ser secretario de Relaciones Internacionales del PLD, y otros expertos en temas como Max Puy, por ejemplo, que era un conocedor de los temas internacionales, pero Leonel era dominante, siendo un muchachito, o sea, era un referente, o sea, era un fenómeno. Fenómenos como Leonel Fernández, y no estoy haciendo apología ni nada de eso, o sea, estoy siendo honesto, estoy diciendo. No, a mí no me lucen esas cosas ni las hago. Sí. Pero Leonel Fernández ha sido un fenómeno político. ¿Y Omar no? Un fenómeno político, no en términos de marketing ni de simpatía. Cuando hablo de un fenómeno político, hablo de un fenómeno político en términos de formación, en términos de su estructura de pensamiento, en términos de militancia política, porque era un militante político de niño, en términos de compromiso social, lo repito, un hombre comprometido con los intereses del pueblo dominicano. Incursionó en la política como llegábamos todos los muchachos en esa época, porque teníamos sensibilidad social, porque pensábamos en transformar la vida de la gente, transformar la vida del pueblo dominicano. Y esa fue la formación de Leonel. Por eso Leonel Fernández, yo he dicho, es la figura más relevante e importante del presente siglo. Es la figura más importante y más Leonel relevante Fernández. del presente siglo. ¿Su hijo le sigue los pasos o le falta algo? Pero es que, mira, a ver. Porque yo quisiera saber la percepción de un pilar como usted en el partido. Yo no puedo evaluar a mi hijo por lo que yo soy. Por eso existe la palabra individuo. Cada persona es una persona que no se repite. Indivisible. Exacto. Entonces no puedo evaluar a un hijo, al papá por un hijo, al hijo por el papá. Son cosas distintas. Estoy evaluando a Leonel Fernández y decía que para mí, y como he dicho aquí, el bullicio tal vez no deje ver a uno eso. El ruido, no escuchar el ruido. Sí. Pero cuando esto pase, todo el mundo tendrá que reconocer que Leonel Fernández es el individuo, hasta el día de hoy, más relevante del presente siglo. Porque en el pasado siglo, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo pasado, estuvimos a Balaguer, estuvimos a Juan Bosch y estuvimos a Peña Gómez. Relevantes, dominantes en la política durante todo el pasado siglo. Pero este año, ¿cuál ha sido el líder político más dominante? No solamente a nivel de República Dominicana, porque hablemos claro. Leonel Fernández es un referente a nivel internacional y asumió un liderazgo internacional como no lo ha hecho otro. Bueno, tenemos una llamada y buenos días. Buenos días, bendiciones para los... Su pregunta para Manolo Pichardo. Yo quiero decir varias preguntas, si es posible, a varios Pichardo. Ok, vamos a ver. Cuando ganó Leonel, que Hipólito perdió, no fue Leonel que lo ayudó. Quien lo ayudó a Leonel, a Hipólito perder, fue cuando Miguel Vargas Maldonado y Hipólito Mejía se decidieron ir por cada quien, que no subieron a la patana a Miguel Vargas. Los 3 puntos de eso lo perdió. Y quiero decirle que Leonel Fernández, como usted dice que va a ser presidente en el 28, que sueñe con eso, porque si no le da paso en el 32 a su hijo, tiene más rechazo del país, Leonel Fernández. Ya para Leonel Fernández dijo que no se le nota. ¿Cuál es tu partido, José Yo soy balaguerista y voté por Luis Abinader. Mira. ¿De quién es esa agenda? Gracias, José Luis. Del PRM. Tenemos que irnos. Esa es la agenda nuestra. Tenemos que irnos, Manolo, pero no nos podemos ir sin hablar sobre el Parlacén. El Parlacén. Sí, Yo salí hace mucho. No, pero usted fue presidente del Parlacén. Pero aquí hay gente que dice que eso no aporta, que no aporta nada. Okay. ¿Qué aporte deja el Parlacén para la República Dominicana? Ser parte de ese
órgano, ¿qué representa en términos democráticos, sociales, económicos para la República Dominicana? Mira, es que el Parlamento Centroamericano no es una entidad aislada. Es parte de un proceso de integración, el proceso de integración centroamericana. Y el SICA, ese proceso de integración regional, tiene varios órganos. Y tiene 3 órganos fundamentales, que diría que se parecen a los órganos clásicos que representan la democracia. El Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo y un Poder Judicial. El Ejecutivo es la Secretaría General del SICA. El Legislativo es el Parlamento Centroamericano. Y el Judicial es la Corte Centroamericana de Justicia. Estos órganos junto a otros organismos conforman el proceso de integración. ¿Qué oportunidad da el proceso de integración a nuestra región? Bueno, el mundo hoy día está caminando hacia la integración. Los países con economías pequeñas como la República Dominicana, como El Salvador, así, no pueden sobrevivir al darwinismo económico que hay en el mundo. Solos no podemos. 11 millones de personas aquí, 6 millones de personas en El Salvador. No somos lo suficientemente fuertes como para hacerle frente a toda esta situación que hay de redefinición económica a nivel global. Y entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a la integración. ¿Cuál es el papel del Parlamento Centroamericano? El papel del Parlamento Centroamericano es, diríamos, crear todo el armazón jurídico que permite el fortalecimiento de este proceso de integración. Siempre pongo de ejemplo el proceso de integración europeo. Cuando Europa inició su proceso de integración en 1957, ¿verdad? Muchos de esos países eran países prácticamente en vía de desarrollo. El proceso de integración le fue permitiendo avanzar hacia el desarrollo. Y países que en ese momento eran, diríamos, la cenicienta de Europa, como España, como Portugal, se fueron convirtiendo en países relevantes y se fueron convirtiendo en países de primer mundo. Hoy, la Unión Europea en su conjunto se ha convertido en un polo y en una realidad central en términos geopolíticos. Y eso es lo que procura Centroamérica. Por eso Europa tiene un parlamento, el Parlamento Europeo, que son parlamentarios de todos los países. El símil del Parlamento Europeo aquí es el Parlamento Centroamericano. Su rol es crear todo el armazón jurídico que le dé armonía al proceso de integración. ¿Y son vinculantes? ¿Las decisiones son vinculantes para la República? No lo son propiamente, como tampoco lo son en el Parlamento Europeo, porque también hay gente que cree que todas las decisiones que se toman en el Parlamento Europeo tienen que pasar por la Comisión Europea. Y en el caso nuestro, tienen que pasar por la reunión de presidentes, en el caso del Parlamento Centroamericano. Pero lo que quiero decir es que, decirte a ti, por ejemplo, dame un hecho concreto de beneficio. Los procesos de integración son a largo plazo. Las naciones se construyen a largo plazo y los resultados se ven a largo plazo. Cosas concretas que diríamos que podíamos decir. Nosotros cuando fuimos presidente propusimos la eliminación de roaming, y es un hecho, cuando yo era presidente del Parlacén. Nosotros propusimos una política de cielos abiertos y logramos de alguna manera, aunque no se definió, la política de cielos abiertos, que se crearan líneas aéreas de bajo costo que permitieron el flujo de personas en Centroamérica. Y en ese momento también propusimos algo importante, que no nos toca a nosotros, pero sí al Istmo, y era la facilitación de comercio a través de la dinamización de las aduanas, la automatización de las aduanas. ¿Por qué? Porque había, por ejemplo, trasladar mercancías de un lugar a otro en Centroamérica tardaba semanas con productos perecederos. Y nosotros entendíamos que eso debía cambiar. ¿Y cómo cambiaba? Bueno, agilizando los procesos, automatizando los procesos y permitiendo un mayor flujo y dejando menos pérdida para los productores, los empresarios, en fin, o sea, cosas positivas. Esas son cosas positivas que salieron del Parlamento Centroamericano, entre muchas otras iniciativas, montones de iniciativas en el ámbito de la salud,
en el ámbito del fortalecimiento del Banco Centroamericano para préstamos, diríamos, a tasas bajas. En fin, muchas cosas que tienen que ver con el proceso y el fortalecimiento del proceso de integración. Tomándolo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Yo creo que siempre es interesante conversar con usted sobre estos tópicos y sobre todo... Claro, no, político experiencia. Político de larga data. Eso no, y para la gente. ¿A usted llegó? Sí, para la gente. Yo me quedé tranquilita porque es mi padre que está aquí, el padre que me regaló la política a mí, así que yo estoy tranquilita. En buena mano. Calladita. Yo pensaba que usted se había ido. Muchas gracias. Vamos a una pausa, volvemos en breve esta la mañana con Dari. Mientras la oposición